Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que ustedes estén y se encuentren. Gracias por dejarnos entrar nuevamente en sus hogares, en sus vidas, en sus mentes, en su cotidianidad. Nos encanta, estamos súper felices aquí en el Club de los 12, donde 12 personas, un poquito más, un poquito menos, siempre vamos a estar con unos temas que nos encanta. Vamos a empezar a conocernos, vamos a empezar a indagar un poco más en nuestro comportamiento, pero lo más importante, a tener herramientas para tener una vida más equilibrada, Dani. Porque eso es lo que queremos. Bienvenido, Dani, gracias, porque siempre me acoges tú también en tus proyectos, en tus gestiones, y estamos aquí los dos uniditos, hombro a hombro, para tratar de equilibrarnos, Dani. Así que nos Así vamos a es. dar la mano y a equilibrarnos todo el tiempo, en lo que más se pueda. ¿Cómo estás, mi Así Dani? es, Qué así es. gusto. Así es, Rosita, también les mando un saludo. Como tú dices, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, lo que sea. Lo importante es que sean buenas. Exacto. Con que sean buenas, lo que sea. Eso El ya hemos resto. logrado bastante. Sí, Exacto. este proyecto al que le hemos llamado el Club de los 12, que va poco a poco caminando, se va sumando a algunos podcasts que habían antes, algunos de ellos incluso grabados con la misma Tania, que es compañera de Rosita en Jacinto 6. Darles la bienvenida, invitarles a que poco a poco se vayan uniendo a nosotros en estos primeros espacios. Estamos con salón vacío todavía porque vamos construyendo algunos contenidos que sé que van a ser de valor. Nos interesan básicamente tres cosas. La primera cosa, el hecho de que nos acompañen. Ojalá desde el próximo lunes ya podamos comenzar a tener este público básico de 12 personas. A veces me dicen, ¿por qué 12? Bueno, para mí es un número mágico. 12 eran los apóstoles también que Uh -huh. permitieron multiplicar después todo un trabajo de entregar información. La segunda cosa que buscamos es que la gente nos cuente qué temas quisiera tratar, qué les gustaría saber. Recordemos que para el tema del desarrollo humano, el mundo del cerebro termina siendo fundamental, porque todo se puede explicar desde el cerebro en cuanto al tema de la conducta, los pensamientos, las emociones, todo. Así es que todos los temas que podamos nosotros, evidentemente, y estén dentro del rango que se pueda trabajar aquí en el Club de los 12, lo vamos a seguir haciendo. Y la tercera cosa, pues que compartan, en el sentido Uh de -huh. que nos permitan, justamente por eso el Club de los 12, es este tema de construir una comisión, yo le llamo neurotransmisores, que por un lado son los químicos del cerebro, pero por otro lado son personas que pueden transmitir buenas nuevas del mundo del cerebro, como neurotransmisores que puedan acompañarnos, ¿cierto? Entonces, bienvenidos también de mi lado, Rosita, estamos aquí hoy para tratar un tema súper interesante, así es que cuéntales un poquito de qué es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de algo que seguramente a todos nos ha pasado, aunque sea un poquito una vez, algo chiquitito y que estás así nervioso, que te comes las uñas, que te duele la barriga, que te da o por comer mucho Así o por es. no comer nada. Igual terminas, como decimos con la Tania, en el aposento de lo intangible de tanta ansiedad que tienes. Todo el tiempo sudas, estás nervioso y dices, habré hecho bien, te vas a dormir y te despiertas y dices, pero ¿y ahora? ¿Será que lo hice bien? Pero por mi culpa. ¿Y si pasa esto? ¿Y si mañana todos vamos a morir? Así de simple se vuelve este tema de la ansiedad, Dani, que todos ahora estamos pasando por temas tan difíciles y entendemos que los cambios y todo eso nos ha generado mucha ansiedad. Pero esto ya se ha vuelto como que parte de la cotidianidad. Dices, es ansiedad, pero es parte, igual que el COVID es parte de nosotros. Y así empezamos a pretender normalizar estos estadios que en definitiva no nos generan nada bueno, Dani, hasta cierto punto, y lo que yo estaba leyendo, la ansiedad incluso puede ser un coadyuvante para ciertas situaciones en la vida, enfrentamientos difíciles que puedes tener, pero no más, una dosis exacta y pequeñita y en ciertos casos, pero ya lo hemos hecho parte de nosotros y esto ya no es a ratos ni por ciertas situaciones, sino todo el tiempo, Dani. Estamos ansiosos todo el tiempo y decimos, ¿será que es posible que podemos decirle adiós a la ansiedad, Dani? Es. A ver, primero, Rosita, lo que debemos comprender es que hay una diferencia grande entre lo que es la ansiedad y lo que es la esperanza. Siempre le defino yo a la esperanza como esperar con confianza, es decir, la suma de las dos palabras. La palabra confianza, a su vez, viene a ser nuevamente una contracción de con fe, es decir, tener fe
en que las cosas van a suceder. Entonces yo espero con fe. Cuando yo tengo esperanza, espero con fe. ¿Por qué nosotros esperamos? Porque somos personas naturalmente. Esto es algo que las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, porque esto va a estar en YouTube y también en Spotify, va a estar en Google Podcast y en Apple Podcast. Es importante que entendamos que nosotros somos los únicos seres sobre la Tierra que pueden generar un proceso de 3 dimensiones. Poder referir el pasado como un baúl de información primario al cual accedemos cuando queremos y de la forma que queremos. Un perrito no puede acordarse. Hay veces que como seres humanos dices, lo que pasa es que debe acordarse. No, los perritos Claro. no se acuerdan, los perritos tienen un comportamiento condicionado. Si saben que algo les generó dolor, no lo repiten, pero no porque recuerden que esa vez golpeaste con el periódico junto al perrito en el piso y eso le generó una impronta de miedo que después regula su conducto, su comportamiento, sino porque el perrito simplemente comienza a referir un episodio con algo que en algún momento genera una impronta de adrenalina y no lo va a hacer. Pero no es que el perro recuerde. Los seres humanos sí recordamos. Puedes acudir a tu pasado y decir, oye, ¿recuerdas el tema que trataron en la semana pasada Rosita y Daniel cuando estábamos hablando del autosabotaje? Que de paso les dejamos aquí una pequeña cuña publicitaria para que si no lo escucharon puedan escuchar en qué consiste el autosabotaje. Pues quiere decir que te estás acordando de un episodio. Nuestro cerebro tiene 6 memorias, Rosita: la episódica, la procedural, la memoria de trabajo, la memoria de largo plazo, entre otras más. Y entonces cuando tú recuerdas algo, evidentemente estás acudiendo a tu pasado. Construir tu presente es un estado de conciencia que no es el mismo de los animales, porque en el estado de conciencia tú te ves vivo, te ves protagonista de una historia que se va construyendo cada día, como en este momento que estamos los dos aquí y estamos mirándonos y estamos construyendo este podcast. Y construir el futuro, en cambio, es el siguiente estado que está directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con el aspecto o la relación de qué espero para después. Entonces, esto es importante entender. Es decir, el ser humano de alguna forma está condenado a buscar un futuro, está condenado a mirar el futuro, está condenado a mirar algo en lo que quiere convertirse y también algo en lo que no quiere convertirse, porque tenemos los dos lados. Esto nos lleva a entender que hay una primera instancia en la que tenemos un cerebro que va a tener un modelo de espera natural. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en el tiempo? Que hemos convertido esa espera, esa expectativa en una exigencia. Entonces, y además no solo nuestra, sino de muchas otras personas, de nuestros padres, de nuestros hijos, de la sociedad, de nuestro jefe, de nuestros profesores. Hemos comenzado a construir una etiqueta, un personaje, un disfraz al que queremos llegar, sí o sí, porque la diferencia entre exigencia y pedido es que una cosa es que tú te pidas hacer algo y obviamente cuando alguien a mí me pide la respuesta puede ser sí o puede ser no, pero la exigencia solo tiene por respuesta uno de los dos lados, o es no o es sí, pero no hay otro, es decir, es totalmente inflexible. Y es ahí cuando se da justamente, mi querida Rosita, este primer paso detonante de la ansiedad. Haber convertido una esperanza, una expectativa natural del cerebro en una exigencia inquebrantable, irrefutable, inmutable y justamente caminar todos los días, independientemente de las cosas que nos pasen, entre comillas, alrededor, pensando que eso no puede cambiar mi rumbo para seguir como sea, tropezándome, doblándome los tobillos, golpeándome, cayéndome, seguir caminando como sea hacia esa imagen que en algún momento me programaron para llegar a ser, Rosita. Y Dani, es importante entender, a ver, cuando hablamos de ansiedad, ¿de qué estamos hablando? Porque a veces confundimos, como tú bien dices, en las acciones, confundimos la emoción, el sentimiento, y puede ser que estemos nerviosos porque se viene un evento importante, porque tienes que presentarte ante el público, tal vez haciendo algo diferente, o porque tienes que presentar un proyecto, o porque tienes un examen, y claro, y te pones nervioso y entras como que en una ansiedad que de alguna manera es parte de nuestro desarrollo, de nuestro desenvolvimiento, de no sé cuántos químicos en ese momento nuestro cuerpo está recibiendo
de nuestro cerebro para que podamos actuar. Pero cuando esto, Dani, se vuelve, ahora se habla tanto de los trastornos y dices, bueno, ¿será que esto es normal en mí o será que ya me trastorné? Ya se me tostó todo y ya estoy, pero a punto de que se me fríe el cerebro y dejo nomás que las cosas se queden así y listo. O hago algo. Porque ahora hablamos, Dani, de trastornos de ansiedad, de ansiedad social, por ejemplo, la famosa ansiedad social que yo creo que se disparó, o no sé si había antes o se disparó con el tema del COVID, con tantos cambios, la ansiedad, trastornos de ansiedad de pánico, la ansiedad, la generalizada que todos conocemos, que es porque tienes algún pendiente, porque tienes algún pago, porque eres mamá y quieres hacerlo todo y quieres convertirte en super mamá y empiezas a generar mucha ansiedad. Cuando ya creemos que esto es un trastorno, porque pasa todo el tiempo, ¿qué hacemos, Dani? Cuando dices, quiero tener una vida normal, pero ya no puedo, ya paso a estresado o estresada, paso asustado o asustada. ¿Será que tengo un trastorno? ¿Será que ya necesitan eh, darle la vuelta a mi cerebro? ¿Qué hacemos ahí, Dani? Justamente tú, de alguna forma, hasta te respondiste, Rosita, y obviamente eres una persona que está todo el tiempo manejando profesionales Todo el tiempo ansiosa. Espérate, no me interrumpas, quiero contestarte, no, mentira. No, Sí. mira, sí. Mira, lo que te puedo decir es que sí, o sea, a ver, todos tenemos un rasgo natural de 90-10, ¿no? ¿Qué significa el 90-10? Este número, a veces le encontramos números mágicos a la vida, pero me parece que por mí, así como el Pareto siempre explica el 80-20, ¿no? Que el 80% explicará el 20 y el 20% explicará el 80 de algunas cosas, habla sobre las decepciones. En la ley del 90-10, nosotros podemos decir que casi siempre el 90% de nuestro tiempo podríamos estarlo viviendo en una condición normal, en lo que estaríamos llamando una orientación al logro. Es decir, queremos alcanzar las cosas. Obviamente el hecho de tener un punto de llegada como un objetivo claro va a darle sentido a nuestra vida. ¿Qué significa sentido? No es sentirnos bien. Una vida con sentido significa una vida con dirección. Así como cuando yo me paro en la acera fuera de la casa y le digo al guardia, disculpe, ¿qué sentido tiene esta calle? Me dice, va hacia el norte. Está marcando la dirección que tiene la calzada. Lo mismo pasa aquí. Cuando yo le digo, tu vida tiene sentido, significaría tu vida tiene dirección. Entonces, si yo tengo un objetivo en mi vida, tengo una vida con sentido. Ahora, el 10%, como tú bien mencionas, es normal el hecho de a veces yo preocuparme. La palabra preocupación viene de ocuparme antes de hora, de algo que va a pasar, quizás de meterle mayor nivel de cortisol en el sentido de ponerle un poco más de atención a los detalles cuando quiero que algo pase, ponerme más cauteloso, a veces un poco dramático incluso en las cosas. Es normal ese 10%. Cuando hablamos nosotros, no me gusta mencionar mucho la palabra trastorno porque de alguna forma, si tú te das cuenta, viene la palabra trastorno, quiere decir, si yo le uno a la palabra torno, que es tornear, de alguna forma querría decir que ya hay un cambio en la personalidad, un cambio en el ser humano. Y además que si yo torneo una figura de metal, es difícil que la figura vuelva al estado natural al comienzo. Entonces, un trastorno querría decir que he cambiado definitivamente la identidad de la persona. Podríamos decir un desorden, que en realidad es otra forma de orden, ¿no? Este, ¿Qué pasa cuando una persona sufre de algún tipo de desorden de ansiedad? Un desorden de ansiedad es cuando ya el tiempo que pasas pensando en algo supera, o sea, digamos que te obstinas más del 10%, Rosita. Es cuando ya, por ejemplo, durante el día, de las 16 horas que paso despierto, en promedio, unas personas más, unas personas menos, le dedico demasiado tiempo a algo que no ha sucedido, a algo cuyas variables a veces no sabemos si se van a dar o no se van a dar, y comienzo a sumergirme dentro de eso. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo tengo un desorden? Cuando ya tomo conciencia de que en mis pensamientos esas ideas, que además no son positivas, que no son alentadoras, sino que más bien terminan siempre planteando el y si no pasa, que ya están cubriendo la mayor parte de mi tiempo.
Entonces, ahí ya comienza a instalarse un software, que es un virus. Recordemos que la mente y el cerebro, la mente es el software y el cerebro es el hardware. Si yo instalo un virus en mi teléfono, el teléfono todavía no está dañado, porque el virus es intangible, es informático, es decir, es un modelo que da forma al programa del teléfono. Pero ¿qué hace el virus? Una vez más, el virus lo que hace es probablemente alterar el funcionamiento del procesador en el sentido de que hace que tu teléfono comience a procesar todo el tiempo la misma información. Y en los celulares tenemos el fenómeno de que se calientan. Entonces tú dices, oye, ¿qué será que mi teléfono se está calentando? Como que se está recalentando, no se recalentaba. Quiere decir que el virus lo que hizo es que el procesador se vuelva loco y comience a estar procesando la información a toda velocidad y eso hace o genera un recalentamiento en el aparato que puede llevar a un daño físico, que eso es lo que pasa en el caso del cerebro. El cerebro, cuando ha tenido recurrentemente un pensamiento, va a entrar en el rango físico porque se daña la segregación de neurotransmisores, pueden quemarse las conexiones de las dendritas o de las neuronas, y es ahí cuando eso ya no es solamente de tipo mental, sino que se convierte en un desorden de tipo cerebral. Y es por eso que ahí entran, obviamente, los psiquiatras, Rosita. Es más o menos para que se entienda y obviamente con eso respondo la pregunta tuya. Dani, no es casualidad, no es que nos pasa así como que, bueno, es de repente lo que me pasa, por eso no le presto atención. Sí, ya se ha vuelto normal en mí que cuando se acerca tal día o cuando se acerca no sé, algún tipo de evento que ya sea cotidiano y no te guste y empieces a sentir ese tipo de ansiedad, dices, bueno, es normal en eso y ya no haces nada. Siempre tenemos que tomar acciones ante este tipo de reacciones, Dani, porque, a ver, ¿qué pasa? Físicamente, como tú bien lo has dicho, empieza el cuerpito que Diosito nos ha dado empieza a decir, ya, otra vez empezó esta man con sus locuras y ya empieza el corazón a latirte más, pone una especie de taquicardia, dices, "Uf", entonces hiperventilas, respiras, haces yoga, Exacto. un montón de Sí, cosas sí, para sí, empezar sí, a sí. calmarte, para distraer tu mente, ¿no? Un poco, pero ni ahí te pasa unos 10 minutos o el tiempo que duró el proceso y viene otra vez insistentemente. Entonces ya no solo empiezas con taquicardia, después te duele el estómago, te sudan las manos. Decíamos al principio, o te da por compulsión por comer mucho o por no comer nada y terminas en el aposento del intangible por cualquiera de las situaciones. Estás enfermándote, estás haciéndote daño y dices, claro, en muchas personas este tipo de reacciones ante este movimiento de todo nuestro cuerpo y nuestra mente empieza a somatizar ya con enfermedades, con sobrepeso, con eh, migrañas fuertes y empezamos a dañar nuestros órganos también, incluso Dani, y dices, bueno, y cuando en un rato menos pensado te encuentras en un hospital, Dios no quiera, o en una consulta médica recurrente porque, eh, ¿qué pasó? No sé, tengo hígado graso. ¿Qué pasó? No sé, tengo arritmias cardíacas. ¿Qué pasó? No sé, pero tengo problemas eh, de otro tipo que ni siquiera ya se me ocurren, pero irán apareciendo, créanme. Así es. Cuando esto pasa, Dani, es cuando recién tomamos cartas en el asunto y decimos, bueno, ya pasó, traté de hacer, hice yoga, hice meditación, me fui a la montaña, empecé a escalar, empecé a leer libros, empecé a hacer un montón de cosas, pero nada calmó mi ansiedad. Así es. ¿Hay forma de decirle adiós a la ansiedad? O de por lo menos enfrentarle y decir, a ver, bueno, estás aquí ya, ¿te vas a quedar cuánto tiempo? Tienes 3, 2, 1 para irte y punto. ¿Se Así puede es. lograr eso, Dani? Mira, la primera cosa que debo destacar de lo que tú estás diciendo es el hecho de entender la base, ¿no? La fuente. Eh, Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional, tiene libros que hablan sobre aprender a manejar nuestras emociones. Yo, guardando la distancia con un gran maestro como ese y obviamente un profesional a carta cabal, me permito discrepar de eso. ¿En qué sentido? Para mí las emociones son como un gatito que pueden convertirse en un tigre feroz. Yo puedo estar sintiendo algo y está bien,
Puedo tener alegría, pero eso puede convertirse en manía. Puedo tener miedo, pero eso puede volverse fobia. Puedo tener tristeza, pero eso puede volverse depresión. O puedo tener ira, pero eso puede transformarse en un resentimiento recurrente. Entonces, yo discrepo, te digo, Rosita, en esto, porque pienso que más que, o sea, cuando ya una emoción se exacerbó, se convierte en un tigre que sale, se te escapó del zoológico. Entonces, tratar de con recursos cognitivos querer resolverle a un tigre, a veces es como querer matar tigres con alfileres. O sea, no vas a poder. Yo respeto, como te digo, no, yo he oído ahora muchas veces en algunos videos, podcast y todo, que ahora está de moda grabar cosas chiquitas para dar tips a la gente, lo cual es encomiable y todo, pero hay que tener cuidado, Rosita, porque por ejemplo, si es que yo le digo a alguien, no, solamente respirando vas a controlar, no, porque es un alfiler. O sea, el rato que yo me vuelvo loco, ya estoy loco, pues, o sea, estoy loco. Pero la primera cosa es que en ese momento ya no estoy lúcido, ya no es que estoy con luz en mi mente, ya estoy obrando incluso desde la oscuridad en el sentido de las cosas que desconozco de mi pasado, que fueron potenciadas y que fueron disparadas a partir de un comentario, una crítica o un acontecimiento externo. Yo recurro a un episodio del pasado no sanado y por ahí sale todo. Entonces, ¿cómo vas en ese momento a ponerte, a ver, espérate, espérate, a ver, espérate, espérate? No, pues o sea, en ese momento yo estoy complicado, ¿no? Exactamente, no me va a ir bien. Entonces, es mucho mejor a las cosas no curarlas, o sea, más que podarle al árbol para que se vea frondoso y pensar que con eso vas a arreglar el hecho de que de verde se está poniendo amarillo, es mejor ir a la raíz. ¿Y cuál es la raíz de la ansiedad? Hay una parte, yo siempre, tú sabes que vinculo un poco la parte teológica porque Dios nos dice cosas. Hay una parte en la Biblia que dice, porque la paga del pecado es la muerte. Ya. Y mucha gente piensa que si yo peco, me voy a ir al infierno, porque eso es lo que nos ha dicho la religión. Más el concepto claro de esto, traído a los tiempos modernos, contemporáneos, es que la palabra muerte, primero, no tiene que ver con el momento en el que te desdoblas y sale tu alma del cuerpo y vas a presencia de Dios o donde tú pienses que vayas, ¿no es cierto? Respetamos mucho ese tema, pero la muerte, si es que yo me referencio incluso a las mismas palabras del gran maestro que es Jesús, él menciona el tema de cuando sale de la última cena el jueves en la noche y se encuentra con Pedro y los dos hijos de Zebedeo, antes de entrar al huerto de Getsemaní, dice, mi alma se ha entristecido profundamente hasta la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan triste lo que está viviendo, que siente muerte. El sufrimiento de una persona, Rosita, eso es la muerte. Por eso, cuando dice hasta que la muerte los separe, quiere decir que cuando una pareja ya está sufriendo, ya se está muriendo. Eso es muerte. No esperes a irte. No es eso. Y la palabra pecado, desde el punto de vista bíblico, también se ata a otro concepto que es, dice Satanás, que es el padre del pecado, es el padre de la mentira. Entonces, la palabra pecado principalmente está ligada a la mentira. Quiero que me entiendan que todos los sufrimientos de un ser humano, que son la muerte, están ligadas casi siempre a una mentira en nuestra vida. Una mentira en cuanto a lo que yo tengo que llegar a ser y no quiero ser. Lo que yo estoy viviendo ahora y no es lo que yo quiero. Y he tenido que montar una doble vida o he tenido que hacer cosas para poder, porque hay como una parte natural del ser humano que expresa quién realmente es. Y si no lo expresa en la vida que todo el mundo ve, lo expresa por detrás, porque esto sale, porque es energía. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. O una mentira del pasado, en el sentido de que me dijeron que los papás son así, que los hombres son así, que las mujeres son así, que esto se puede, que esto no se puede. Entonces hay mentiras del pasado también. Entendamos entonces, Rosita, que la base fundamental, entendamos que la base fundamental del momento de ansiedad es un sufrimiento extremo. La ansiedad ya es un sufrimiento extremo y que está provocado por algún tipo de mentira. ¿Ya? O yo mismo estoy esperando cosas que no son posibles. O sea, el perfeccionismo es la mentira más grande que existe. Que las cosas van a salir perfectas, eso es mentira. Que las cosas, hay gente que me dice, no, perdóname, Daniel, pero a mí sí me han salido cosas perfectas. A ver, Francis Bacon, un gran psicólogo, dice que el cerebro tiene una capacidad
que la objetividad plena en sí misma no existe porque el cerebro una vez que hace una proposición va a hacer todo lo posible para que se cumpla. ¿A qué me refiero con esto? Que si tú percibes que algo te salió perfecto, es probable que en ese momento estés omitiendo quizás los pequeños errores que sí se dieron, pero no los quieres ver, porque tienes que demostrar que tenías la razón, que es algo muy distinto. Nada es perfecto, nada es exacto, nada es correcto 100%. Probablemente las matemáticas nos han llevado a pensar eso, pero hasta las mismas matemáticas a veces cuando hacemos pensamiento divergente podemos poner en dudas en ciertas cosas. No es el tema de hoy, pero podríamos tratarlo más adelante para ver cómo la matemática desarrolla tu lógica y por qué debemos amar la matemática para tener resolución de conflictos en la vida. Pero Rosita, a dónde voy y con lo que quiero cerrar justamente este pensamiento es, ¿cuál es la base fundamental de la ansiedad? ¿Cuál es la base fundamental de la depresión de una persona? La base fundamental del sufrimiento es la mentira. Entonces, ¿cuál es la invitación? Regresar a ver nuestra vida del pasado, en el presente y en el futuro para reconocer cuántas mentiras tienes instaladas en tu vida, sean de acción, de pensamiento o de emoción, para entender que esa es la base. Y como te vuelvo y te repito, respetando la teoría del señor Goleman, pienso que es mejor comenzar a poner una vida transparente, es decir, que no tenga estos momentos sórdidos, manchados, estas brumas tenues de las mentiras, porque una vida transparente va a dar claridad a tu mente, porque solo lo que está transparente me permite ver claramente. Es por ahí por donde comienza todo el rubro de la ansiedad, Rosita. Es súper fuerte lo que ahorita empezamos a descubrir y a mencionar. En algún momento yo también me cuestioné y decía, a ver, ¿en qué parte hasta que la muerte los separe? Pues ¿la muerte de qué? La muerte física no creo que sea, es la muerte justamente del amor, del respeto y empieza el sufrimiento, es la muerte del alma que quedamos como unos entes sin tener objetivos, sin tener una razón para ni una razón especial para sentirte como que emocionado. Cuando ya pierdes la ilusión, estás prácticamente muerto. Quiero hacer referencia un poquito, no sé si viste la película Soul, Dani, yo creo que muchas personas la vieron, y aquí hay una parte en la que habla el recuperar las almas y las almas que ya se han muerto, las que van a llegar y las almas que no están ni aquí ni allá. Es, son las almas de esos seres que están haciendo todos los días lo mismo, sin ninguna expectativa. Bueno, ya vamos a hablar de la expectativa, que también eso, sin ningún propósito, porque la expectativa también yo creo que es uno de los factores de tener ansiedad, Dani, sin ningún propósito, sin ninguna ilusión, sin ninguna emoción, porque los niños se emocionan por todo. Ellos se emocionan que porque les das una caja o porque les dices vamos a salir al patio, es una felicidad que te contagia y no hay ansiedad, no hay expectativas, no hay un perfeccionismo absurdo, ninguna mentira, como tú bien lo has mencionado, Dani. Y es aquí cuando a veces decimos, bueno, pero a ver qué pasa. Me empiezo a inventar historias, que el fulano, que el sutano, entonces yo tengo que ser perfecto, yo tengo que ser perfecta, tengo que hacer esto, porque esto es lo que es correcto. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto para ti? ¿O es lo correcto para que los demás te acepten y crean que estás haciendo bien las cosas? Aquí hay un sinnúmero de temas que podríamos tratar, Dani, y justamente una de esas son las expectativas que tengo de mí, que tengo de mis hijos, que tengo de mi entorno. Entonces son dibujitos, imágenes, nuestros principitos, nuestros cuentitos que nos metemos en la cabeza. Y claro, cuando ya vemos que eso solo fue una proyección de nuestra ilusión, esa expectativa, y te despiertas a la realidad y dices, ¡ah! No ha sido así, qué decepción, me frustré, no puede ser, y empiezas a tener depresión, empiezas a sufrir porque no salió como tú esperabas o como pensaste, y empiezas a generar todo esto que ya hablamos. Y otra cosa que también, Dani, yo quisiera que nos expliques qué pasa, cómo hacer, qué actuar, porque no todas las personas tal vez comprenden que están viviendo un proceso diferente de ansiedad, de tristeza, de emociones que se han multiplicado en su faceta inicial. Esto ya se convirtió en el tigre. Y viene otra persona y te dice, vegana, vegana está sufriendo.
Ya, no le hagas caso. Estresada, de gana te estresas, solita, no hagas caso. Si fuera así de fácil, Dani, no hubiera este podcast para empezar, si fuera así de fácil. Es importante entender que otras personas y nosotros mismos tenemos que aceptar que es un proceso que a veces, yo creo, ya se escapó de nuestras manos. Y no necesitamos, si usted, yo, tú, cualquiera va a decir, sufriendo de gana, no hagas caso, no hagas caso. Dile pues a una persona que tiene diabetes, ay, de gana se te subió el azúcar. No le hagas caso, toma, cómete el pastel, ya, solita pensando en que tiene una enfermedad y hay que como tal tratarla. Y esto también podría ser un proceso, como tú dices, Dani, a veces usar la palabra trastorno es como que fuerte porque ya estamos también asumiendo que puede ser una enfermedad, pero definitivamente necesitamos una ayudita extra para empezar a entender que eso que nos está sucediendo ya no lo podemos controlar. Sí, y esto justamente nos lleva a que la próxima semana vamos a tener que dar la segunda parte de este podcast justamente para que la gente en la segunda parte, probablemente viendo esta primera, nos pueda hacer preguntas. Démosle toda la fuerza. Yo voy a subir hoy, justamente lunes 4 de abril, voy a subir la información para que ambos en redes, Rosita, podamos anunciar que estamos hablando de la ansiedad, para que nos cuenten qué nomás les pasa, qué opinan de este podcast y qué preguntas podrían hacernos, o para que nos acompañen la próxima semana y en el Club de los 12, si es que están, no les queremos generar ansiedad, ¿no? Sino que, sino que nos acompañen, ¿no? Mira, la primera cosa es, existen varios matices de mentiras, ¿no? Las mentiras autoinfligidas quieren decir estas cosas en donde yo quiero ser alguien que probablemente soy, o sea, que puedo llegar a ser, o hay veces que no necesariamente mi rol, porque, por ejemplo, yo puedo estar queriendo cubrir lo que se llama el nudo del espacio vacío, que el abuelo estuvo haciendo lo que el bisabuelo debió haber hecho, pero no lo hizo por tratar de cubrir lo que hizo el tatarabuelo, ¿no? Entonces, es como que siempre vamos dejando un espacio vacío en la generación y los padres les decimos a nuestros hijos que yo quiero que tú hagas lo que yo no hice. Entonces, o quiero que seas lo que yo nunca pude ser, sí, pero es que esa era tu vida, no la de tu hijo. De alguna forma, las ovejas negras se les relaciona con la que se salió del nudo del espacio vacío, porque tú no vas a cubrir la expectativa que tiene tu padre. O sea, tu padre, por tratar de cubrir el espacio que no tuvo tu abuelo, deja ese espacio, el de él, el propio, para darle la satisfacción, entre comillas, a tu abuelo de poder hacer lo que él habría querido ser. Y tu padre inconscientemente después hace lo mismo contigo, ¿no? Yo quisiera verte profesional en esto, yo quisiera que hagas esto, yo habría querido darte esto, dale esto a tus hijos. Entonces, ese nudo, las ovejas negras normalmente lo rompen y entonces se les ve mal. Esa es una expectativa. La otra expectativa es la que los roles de la sociedad te han puesto. Roles, como te digo, como papá, como esposo, como colaborador, como alumno, como estudiante, como trabajador. O sea, hay varios matices, Rosita, que la sociedad de alguna forma ha trazado este modelo Ken y este modelo Barbie, que quieren que todos seamos como igualitos. Todo el mundo debería tener éxito, todo debería portarse de esta forma, debería hacer esto para que sea visto por la sociedad como responsable. Sin embargo, qué tremendamente irresponsable estás siendo contigo, con tus talentos, con tus necesidades, con tus objetivos, con tus orientaciones, por tratar de satisfacer una exigencia externa. Cada una de estas exigencias se multiplican cuando entramos, por ejemplo, yo soy profesor universitario, por ejemplo, en tal universidad, entonces entro y viene un código de vestimenta, entro y viene un código de forma de hablar, un código de forma de llevar las clases y comienzan los códigos a aparecer. Entonces hay una exigencia social muy grande. A esto también podemos sumarle las exigencias religiosas, no espirituales. Cuando nos dicen es que tienes que cumplir esto, tienes que cumplir esto. Cuando la vida se llena de teneres y nos hemos olvidado de los quereres, es decir, yo lo hago porque quiero, sino que yo tengo que hacerlo, yo lo hago porque tengo. Cuando en una relación vemos eso muchas veces, cuando dice, es que le voy a llamar porque quiero llamarle, a una persona que dice, es que le voy a llamar porque tengo que llamarle,
Ya el tener se canjeó por decir, el querer se canjeó por un tener. Y cuando nosotros vemos que en nuestra vida existen muchos teneres y muy pocos quereres, quiere decir que las etiquetas y las exigencias sociales ya se han apropiado, incluso las propias mías se han apropiado de la esencia del ser humano. Entonces, como te digo, ¿cuál es el origen de la ansiedad? Para trabajarlo la próxima semana e ir cerrando este segundo encuentro que hemos tenido. La pregunta clave que les quiero dejar hoy para que tú le puedas reforzar, Rosita, el rato que termine es, revisa cuántas mentiras tienes instaladas en tu vida y te vas a dar cuenta de cómo eso de alguna forma, porque sostener una mentira, Rosita, es algo que o da mucha tristeza cuando sabemos que esa mentira me está quitando mi esencia, o da mucha ansiedad cuando esa mentira genera culpa, porque normalmente esa mentira genera mucha culpa, que me lleva a la tristeza, o cuando esa mentira es exagerada, en el sentido de que es algo que se va por fuera de lo que yo voy a poder hacer. Entonces, solamente quienes estén conscientes de las mentiras que tienen cargadas en su mente serán aquellas que puedan comenzar poco a poco a trabajar en su ansiedad. Y justamente ese es el secreto, entender que así como te demoraste mucho tiempo en cargar las mentiras, has construido un personaje en base a las mentiras, Rosita. Asimismo te va a tomar tiempo en ir desmontándolas. Dolor, pero en realidad el dolor duele la verdad duele una vez, la mentira te duele para toda la vida. Esa es la gran diferencia. Entonces, el momento que yo tome la decisión de comenzar a desmontar, es probable que te quedes sin amigos, es probable que te quedes sin pareja, es probable que tu familia te dé la espalda al comienzo. Yo creo que la familia siempre a uno nos va a querer y nos va a regresar a ver al final. Pero si yo tengo que desmontar un personaje, Rosita, el dolor, el duelo que voy a tener que afrontar, porque me estoy arrancando literalmente un personaje de la piel, va a ser fuerte. Por eso es de valientes sacarse las mentiras de encima. Ahora, ¿cuál es el resultado? Así como la paga del pecado es la muerte, la verdad os hará libres. Fíjate que la Biblia mismo también nos da el otro lado. ¿Qué significa? Que el único concepto de libertad que existe es una vida viviéndose en verdad. Y uno de los ingredientes de la felicidad, que también termina en dad, porque es una cualidad, es la libertad. Una persona que no es libre difícilmente va a ser feliz. Difícilmente va a ser feliz. Además que quien tiene instalado a un mentiroso dentro puede engañar a los demás, pero a él no. Y la pregunta, yéndonos al autosabotaje del programa Parespado, es: eso puede estar complicando también tu conversación privada, porque si yo tengo instalado un mentiroso adentro, difícilmente te vas a decir cosas bonitas, porque hagas lo que hagas o digas lo que digas, no te vas a creer, porque tú sí sabes las dos versiones de las cosas y sí sabes las dobles vidas que estás llevando, así es que difícilmente te vas a creer, y ahí viene el sufrimiento, Rosita. Y, y esto es muy duro, porque muchas veces hay muchas personas que cuando tienen que quedarse solos con ellos y su persona, dicen no, o sea, no. Yo me busco cualquier cosa, acompáñame, me pongo a ver el celular, cualquier cosa que no te permita estar contigo porque tienes que enfrentarte con un juez tan fuerte que es tu propia verdad. Lo que estamos haciendo nos hace felices. Vamos a dejarles con esto la pregunta que les hace el Dani y yo para cerrar también. A ver, lo que estamos haciendo realmente nos genera satisfacción, nos da felicidad, nos arranca una sonrisa, nos genera emoción, nos motiva, o lo hacemos en base al tener. Lo tenemos que hacer, no me da felicidad, pero es feliz el fulano. No, a mí no me llena, pero se quedó feliz Sutano. Entonces ya con verles felices a ellos, pues yo tengo algo de satisfacción. ¿Y tu felicidad dónde queda? Entonces, lo que tú dices, Dani, es tan fuerte y arrancarnos ese personaje que ha disfrazado tantas mentiras por querer hacer felices a otras personas, pues tiene que desaparecer porque el principal personaje que tiene que ser feliz no lo es. Y es ahí cuando empezamos a enfrentarnos los demonios que nos dan ansiedad, que no podemos dormir, que te sientes culpable, que estás frustrado, que estás deprimido, que odias a todo el mundo y que todos vamos a morir y que toda la sociedad
y que el mundo en sí lo ves como el peor enemigo porque tú eres la víctima, es porque estás haciendo el papel de un personaje que no existe, porque los demás son felices y el personaje principal no lo es. Y esto va a ser muy lindo irlo solucionando la otra semana, Dani, con las personas que quieran unirse. Les invitamos a que lo hagan en este club de los 12 para que empiecen a contarnos sus experiencias, tal vez las preguntas, porque habrá múltiples preguntas y muchas experiencias diferentes que vamos a ir incluso no solo reconociendo, sino recién presentándonosla, porque va a ser, oh, esto también es parte de eso, wow, no la había identificado como tal, y eso va a ser muy lindo poderlo compartir con ustedes. Dani, ¿cómo hacemos para que ya empiecen las personas a ser parte de este club? No podías darle mejor conclusión, Rosita, al tema. Yo no tengo nada que agregar. Es exactamente ese es el concepto de la ansiedad. Y como les digo, y lo que estamos buscando aquí con Rosita es darles herramientas prácticas. No te voy a contar yo por qué estuve ansioso y qué hice, porque fue mi vida, como decíamos en el autosabotaje. Así es que es que indagues en tu propia vida y que evidentemente en base a eso vayas construyendo al ser humano que realmente quieres ser, ¿no? El miedo a la muerte, dicen, preguntando a personas que iban a fallecer, no se basa en lo que viene después de la muerte, sino en no haber vivido bien. ¿Y qué es vivir bien? Vivir en base a mis consignas. Yo pienso mucho y creo mucho en la libertad. Si yo no daño a nadie, pues está bien. Y si estoy, ojo, además, dispuesto a responder a las consecuencias de mis decisiones de forma personal, pues es fantástico ir probando. La vida es una prueba. Para mí, siempre la vida es un cuestionario que Dios nos dio. Mientras más rápido respondamos las preguntas, probablemente estemos en virtud de poder ayudar al resto a responder las suyas. Pero hoy tenemos una cantidad de sanadores, terapeutas y todo, que no han acabado ni siquiera de responder sus propias preguntas y están tratando de salir a ayudar a responder las de los demás. No está mal el sentido de servicio, pero como decía un mentor mío, recuerda que al primero que tienes que servir es a ti, porque si tú estás bien vas a poder realmente ayudar. Si no, es como la historia del cojo y el ciego, ¿no? O sea, de alguna forma van a poder salir, sí, pero no hemos curado los problemas que estamos teniendo. Vamos entonces a pedirles a las personas, esto va a estar subido en el canal de YouTube, pueden buscarlo en Daniel Sánchez Pazimiño. Yo pronto le estoy pidiendo a la Rosita que abra sus redes sociales también para que esto vaya a alimentar a las redes sociales, porque estamos coparticipando los dos para que puedas usar los canales, probablemente Rosita también donde puedas encontrarlo. Pero por el momento en los canales de YouTube de Daniel Sánchez Pazimiño o en cualquier red social, pueden escribir para qué, o para inscribirse en el Club de los 12, o también pueden dejarnos ahí sus comentarios por si quieren que nosotros trabajemos sobre algún tema específico, temas generales hablo, o sobre la ansiedad, solamente pone al final, es sobre el tema de la ansiedad o es sobre el tema del autosabotaje. Poco a poco, la idea que tenemos con Rosita es ir dando quizás un espacio para responder preguntas primero, para que esto se vuelva rico para todos y quizás después no solo estar los dos, sino pedir quizás a alguna persona que nos pueda acompañar en el Club de los 12 como para ir compartiendo y debatiendo algunos criterios que al fin del camino tienen un solo objetivo que servirles. Así es que por ahí sería por esa red social, Rosita, por donde nos podrían encontrar y no se pierdan Adiós a la ansiedad. Parte 2 justamente ya sería el tema de las herramientas para trabajarlo y tratarlo la próxima semana. Con muchísimo gusto, están invitadísimos. Pueden también seguirme a través de mis redes sociales. Me encuentran como Rosy Osorio con I latina y también les voy a compartir las redes sociales del programa de radio en el que estoy y que Dani también participa muchísimas veces. De hecho, es uno de los panelistas consentidos y esto también va a estar ahí posteado para que ustedes lo repliquen y puedan también unirse. Nos encuentran como Venus Habla en Facebook, Venus Habla Quito en Instagram y Venus Habla Quito también en nuestro canal de YouTube. Vamos a estarlo poniendo ahí todo esto, toda esta información para que empiece a rodar, a circular, porque esto yo creo que es un mecanismo tan bonito de ayuda y de herramientas que deben compartirse. Quién sabe, a más de uno puede estarle sirviendo y quizás hasta salvarle la vida, Dani, aunque suene exagerado, pero no es así porque la vida, como bien lo mencionó el Dani, no es solo cuando estamos aquí, podemos movernos y no termina cuando estamos arropados con el terno de madera. Ahí no termina, puede acabarse antes y estamos como zombies. Porque ya se murió la ilusión, se murió la felicidad, se murió
esa maquinita, esa gasolina que te hace tener ganas de levantarte todos los días. Esto puede servirnos muchísimo a muchas personas, así que les invito que nos revisen en las redes sociales del Dani, en las redes sociales mías y del programa, para que esto se comparta y ustedes también participen y podamos hacer algo bonito por los demás, que eso también es parte importante del estar aquí, que es servir, Dani. Así Así que es. ya nos despedimos. La próxima semana les esperamos en el Club de los 12. Hasta pronto con todos y que tengan una linda semana. Chao. Chao.